Doctor Sáez, bienvenido, muy buenos días, qué milagrazo. Buenos días, mi estimado Héctor, un cordial saludo a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes de Halcón Radio. Un gusto saludarlos. Bueno, igualmente, doctor, ¿cómo le ha ido durante estos días de ausencia? Pues gracias a Dios muy bien. Hemos tenido un nivel de trabajo interesante pues me ha impedido conectarme oportunamente a esta audiencia, pero aprecio mucho compartir con ustedes y hago el mejor esfuerzo para poder vincularme temprano en la mañana. Muchísimas gracias. Mire, doctor, que estábamos hablando de un tema en esta mañana con algo que propone el presidente de la República, Gustavo Petro, a una congresista. Le pide, hombre, presenta un proyecto a ver si le cambiamos el mensaje que trae el escudo de Colombia y ponerle la cintica y que diga orden, libertad, justo. Mire, me sorprende gratamente, nosotros estamos conectados, o yo me desperté también esta mañana escuchando esa noticia y dije, oye, qué interesante poderlo tratar hoy en el primer sorbo de la mañana. Fíjese que yo reflexionaba, y es que este gobierno nos da mucho material. No es que uno quiera criticarlo, pero es que nos da demasiado material chistoso, gracioso, es que esto da risa. Y reflexionaba respecto del cambio que hicieron en alguna época de la Fuerza Aérea de Colombia, del nombre que le cambiaron el nombre a la Fuerza Aérea de Colombia y le pusieron Fuerza Aeroespacial. Y entonces yo me pregunto si con el cambio de nombre, entonces realmente eso es una fuerza aeroespacial, si realmente lanzamos un satélite y lanzamos una comisión de astronautas hacia el espacio exterior, hacia la Luna, y comenzamos a hacer una exploración de nuestro espacio electromagnético. Pues la verdad es que no, ni siquiera hay gasolina para poner a despegar los helicópteros y aviones. Y entonces ahora nos dicen Sí, que, pero hay que una le pongamos el... Señor. Hay una forma más económica y barata de ir al espacio sin despegar de la Tierra. ¿Cuál es? Yo la quiero conocer. No la puedo No la decir. puede decir. Debe ser que cuando toman esas decisiones allá en el gobierno están en esos trances. Ah, ya le entendí, claro, sí, no, sin lugar a duda, eso tiene que ir de alguna sustancia de yagé o algo así parecido, porque realmente yo creo que ni la marihuana produce ese tipo de alucinaciones. Y fíjese usted que le ponen disque orden justo. Entonces, a partir de ese momento que el escudo de Colombia diga orden justo, automáticamente nuestra sociedad cambiará. Y realmente tendremos un orden justo en nuestra república. Yo realmente siento que es ridículo y vergonzoso escuchar hablar a un congresista y un presidente poner esos temas tan absurdos cuando pues lea la constitución política, o sea, ya punto, con eso es más que suficiente. ¿Y qué más adorno le quiere poner? Y encárguese de cumplirla, ya no tiene que hacer nada más. Pero es que salen con esos comentarios que francamente, en lugar de pensar en cómo legalizar, soluciona los problemas de Uber y de los taxistas, y con eso ya nos convertimos en una sociedad en orden justo. O solucione los problemas de la falta de financiación de la educación o de los deportistas en Colombia y erradique el hambre de nuestro país, y ya con eso le creo que eso es un orden justo. Pero mientras tanto el papel lo aguanta todo y nos quieren convencer de que es necesario. Claro. Por ejemplo, el agua para La Guajira, que veremos con un escándalo, unos capturados y entonces se olvidaron del agua. ¿Y los camiones? ¿Qué pasó con los carrotanques? Los carrotanques guardados. Ok. Entonces, y los compraron en tiempo récord, ¿no, doctor? No hicieron el respectivo estudio, no hicieron las respectivas cotizaciones, sino eso fue tomada la decisión hoy en uno de esos viajes astrales y al otro día ya los camiones estaban en La Guajira. Imagínense. Y preocupados por el nombre del escudo y por el nombre de la Fuerza Aérea Colombiana y en la realidad, en la materialidad de nuestro país, pues esto sigue igual o peor. Entonces hay que decirle a los asesores del presidente que no nos den tanto material. Es que no es que uno sea antipetrista, es que francamente salen con unas cosas irrelevantes,
que no tienen ningún significado trascendental para la vida de los colombianos de a pie, para la materialidad de la gente que hoy está en Bosa, en Suba, en Ciudad Bolívar, en Soacha, sin oportunidades. Eso que cambia nuestra vida. Dígame usted, Héctor. Mire que todo eso que se ha hecho le da a uno para pensar. Y el fin de semana no, yo siempre pienso que el 7 de agosto, que fue 3 semanas, piensa uno que era domingo, ¿no? Entonces uno dice que el fin de semana. Sí, sí. El 7 de agosto estaba yo en el centro de la Plaza Bolívar y entonces montaron una tarima bastante grande, una tarima ahí y habían unos animadores. Entonces estaba un señor diciendo ahí, estamos aquí porque estamos celebrando con ustedes para que celebremos todos y digamos, vivan las reformas que ha entregado, la reforma a la salud, la reforma laboral, todas las reformas del gobierno, y no había nadie que le aplaudiera. Es que no había nadie. Ayer mostramos las imágenes y no había nadie. Mientras que en el interior del Congreso, en el interior ahí en la Cámara de Representantes, estaba toda la fuerza, la reserva, todos los soldados de la reserva, los generales, todos estaban en ese momento manifestando sobre una movilización nacional, una instalación de una mesa de movilización nacional contra todo eso. Y afuera una tarima impulsando a nadie. Pues yo pasé y vi este man solo y hablando solo prácticamente, y la gente que pasaba por ahí, gente que pasa, que acostumbra ir a echarle maíz a las palomas, que están en otros cuentos, y no había nada. Mientras que el doctor habla, voy a buscarle la imagen para presenciar lo que vimos el 7 de agosto ahí en el centro. O sea, que hay inconformidad, la gente ya no le pone cuidado a eso porque para nosotros es material, pero a la gente ya del común no le presta atención. No le presta atención a esas cosas. No ¿Usted sé. me permite agregarle algo más? Claro, Y hable doctor, con el doctor ya que ahí. está usted en línea, ¿cómo le vamos a... el gobierno quiere cambiar, quiere modernizar de alguna manera supuestamente lo del escudo, pero y habla de justicia, y habla de orden, y habla de lo más, cuando es lo que no generan en nuestro mandatario, con el irrespeto a nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo el 20 de julio en el desfile militar, cuando los puso a esperar más de 3 horas a un palo de sol tremendo con un equipo que pesa arrobas, y aparte de eso llega en unas fachas como si lo hubieran invitado a un café en uno de los mejores centros de Cartagena a dialogar sobre un libro. ¿Cómo vamos a hablar de respeto y trato y justicia justa cuando nuestro mandatario hace este tipo de actos, irrespetando a las autoridades, respetando a nuestras fuerzas militares? Me parece a mí que es traído de los cabellos. Pues es que yo no quiero ser repetitivo, porque pues no se trata acá tampoco de ser insistentes en esas premisas, pero usted tiene toda la razón, toda la razón. El presidente predica cosas que no aplica, que no aplica. Ahora nos va a coronar otra reforma tributaria. Hágame el favor. Yo recuerdo en el año 2021 que yo salí a protestar en contra de la reforma de Iván Duque, porque a todas luces era una reforma que era improcedente. Es que las reformas tributarias son innecesarias, porque lo que tiene que hacer el gobierno nacional es generar productividad para que a través de la productividad se generen más tributación. Y entonces yo lo que hago es hacer que la población se vuelva más rica para que tenga que asimismo pagar más impuestos. Y entonces todo será normal porque una persona que tiene ingresos pues le va a parecer justo y normal tener que pagar esas tributaciones. Pero desde esa época yo salía y decía eso. Yo decía, no procede la reforma tributaria. Busquen a los evasores de impuestos. Vayan y busquen a la señora Segunda y cóbrenle los impuestos, el impuesto al consumo, cóbrenle el impuesto al IVA, cóbrenle lo que no ha pagado. ¿Sí? Vayan y busquen las notarías, las personas que declaran por debajo del precio de venta y sanciónelos, porque eso se llama evasión tributaria o erosión de la base fiscal. Y entonces
Eso era vigente para ese momento y sigue siendo vigente ahora. Es que las reformas tributarias de Gustavo Petro no son mejores que las de Iván Duque, ni son mejores que las de Juan Manuel Santos o mejores que las de Álvaro Uribe. Son iguales de innecesarias y de torpes. Entonces, ¿con qué criterio el ministro de Hacienda viene a proponernos una reforma tributaria a través de una persona que participó en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Entonces, tanto que criticaron que el Congreso, cuando estaban en campaña, el candidato Gustavo Petro criticaba que el Congreso era una mesa de negocios donde se acordaba cómo robar el erario público. ¿Y qué está haciendo el gobierno nacional hoy? Lo mismo. Y salieron a criticar la reforma tributaria y hoy vamos a ir por la segunda. Entonces, que toca mejorar el recaudo. ¿Cuál recaudo? ¿Ustedes de qué están hablando? ¿Ustedes en qué planetas que están viviendo? ¿O es que quieren seguir robando? Porque más bien no dejan de robar y la plata que se roban la ponen al servicio de la gente. Entonces, si yo sí tengo que aguantarme un escándalo de corrupción de los niveles que estamos viendo, y fuera de eso tenemos que salir a aprobarles una reforma tributaria para que nos sigan ampliando la base de tributación y nosotros sigamos pagándoles la sinvergüencería a ellos. Eso es un descaro, eso es un descaro. Y entonces salen con la ingenuidad y la torpeza de decir, ay no, es que hay que cambiar el escudo de Colombia. ¿Qué tiene que ver? O sea, aterricen a la realidad colombiana, señores del gobierno. Esto da enojo, realmente da enojo, da disgusto escuchar a esa gente hablar. ¿Qué sabe usted de cómo va el tema que nos decía en días anteriores la ministra de Vivienda saliente, de que ahora el gobierno quiere intervenir a las personas que tienen propiedades para arrendar, que el gobierno es el que va a tomar decisiones de a quién, cuánto valen y cómo deben arrendarle a las personas, todo que porque los arriendos en el norte de la ciudad ahora están por los cielos, y entonces quieren afectar no solamente a las personas del norte, sino a toda Bogotá, que el gobierno es el que decide. Ponían el ejemplo, tengo un apartamento arrendado en 700, pero no lo arriendo, uno de los requisitos es sin mascotas y para una familia no más. Entonces, si esa familia va y se queja ante el Ministerio de Vivienda y dice que no puede pagar 700, que solo puede pagar 500 y que necesita meter no solamente a su esposa y sus hijos, sino que necesita ir a recibir a unos primos que vienen de otro sector del país, tienen que aceptarlo porque el gobierno abre esa puerta. Ya está en la propiedad privada, quieren entrar. Mire, esto hace parte de una realidad que Colombia vivimos, y es que Colombia es un país de arrendatarios. La mayoría de las personas pagan arriendo, no son propietarios de su propia vivienda. Claro, el gobierno nacional no es que todos han desarrollado políticas para que las personas puedan acceder a una vivienda digna de poco dinero. No cuesta. Ellos inventaron las viviendas de interés prioritario. Eso no puede ser más caro de 150 salarios mínimos, que hoy mal contados son como 210, 220 millones de pesos. Y cuando usted mira qué va a comprar con 220 millones de pesos, pues se da cuenta que está comprando un apartamento, un estudio de 25 metros cuadrados, máximo, por ese valor. Y de ahí en adelante, pues suba el precio que quiera. Entonces, el gobierno nacional, al tratar de entender esa realidad de un país de arrendatarios, trata de intervenir en el mercado. Y es uno de los peores errores que puede hacer un Estado, y es intervenir en el mercado. Porque el mercado no se puede intervenir por la fuerza de la mano del Estado, porque eso va a traer unas consecuencias muy graves y muy nefastas. Pareciera que no aprendiera del ejemplo, o pareciera que está bebiendo de las mismas aguas de las que toma Nicolás Maduro y de las que toman otros gobernantes de izquierda, que no han entendido que el mercado, el libre mercado, no se puede restringir. Y fíjese el ejemplo de lo que pasó en China, o lo que pasa en China. China es una de las economías más poderosas del mundo entero, inclusive se entendería que en los próximos años va a superar el valor de la economía de los Estados Unidos, y a pesar de que tiene un único partido comunista,
Ellos entendieron que el desarrollo social, cultural y económico de China se hacía a través del libre mercado. Entonces, estoy en desacuerdo con esa política de intervenir el mercado, inclusive de los arrendamientos. Lo que debería hacer es realmente promover el acceso a la vivienda privada, facilitándole a los constructores, a los bancos, créditos blandos o desarrollando políticas financieras que hagan que los créditos financieros sean más blandos, que los intereses sean más cortos, más pequeños, del 6% anual, por ejemplo, o del 4% anual, para adquirir vivienda nueva o usada, con el fin de que los constructores se motiven a construir y los bancos se motiven a prestar dinero para que las personas podamos adquirir vivienda de la que queramos a un nivel asequible de intereses. Entonces, pues para mí, Gustavo Petro, que es un economista de la Universidad Externado de Colombia, pues está tratando de ensayar con nosotros unas teorías económicas que han fracasado en otros países y que nos está utilizando como un experimento para tratar de él pasar a la historia como un gran transformador, pero no de forma positiva, sino negativa, porque eso es lo que realmente se está sintiendo en el mercado, es lo que realmente se está sintiendo en la calle. Entonces, otra salida en falso de un gobierno que no entiende cómo funciona un mercado y que simplemente lo miran con una teoría personal de decir, y los arriendos en Bogotá sí que están caros, regulémoslos, saquemos una ley y que no puedan subir los cánones de arrendamiento o que tengan que cumplir ciertos requisitos para que pues todos podamos arrendar vivienda de estrato 6 a precio de estrato 2. Mire, les voy a mostrar la emoción que tienen los bogotanos, que tienen los colombianos sobre estas reformas. Nadie le pone cuidado, nadie le presta atención. Están desinteresados por lo que es emanado y por los que están impulsando las reformas que ha impulsado el gobierno a través del presidente Gustavo Petro. Esto vimos en la Plaza de Bolívar. Capitales y ciudades intermedias. En la tarde en varias ciudades de la costa atlántica, de Antioquia, del oriente colombiano, del eje cafetero, y nosotros aquí en Bogotá, Cundinamarca y los sectores sociales. Repetimos, hoy es un acto que está enmarcado en la necesidad de trabajar por la unidad de todos los sectores sociales, así como se unieron nuestros antepasados en la gesta libertaria. Entonces nadie le ponía atención y cada que decía que iban las reformas, la gente pasaba con el perro, con el gato, paseando por ahí, pero nada de eso, ¿ah? Nada de eso. Bueno, yo aprovecho para saludar a la mesa de trabajo, doctor Sáenz, buenos días, a Héctor Junior, a don Héctor Guamán, de igual manera a Sema Gaviria y a todos los que están conectados a esta hora de la mañana. Mire, tenemos un gobierno pésimo, pésimo. De verdad que es terrible el gobierno nacional que tenemos ahora. La gente estaba cansada de lo que venía, quiso un cambio y ahí lo obtuvieron, un cambio que no ha sido positivo para nadie. Y los únicos que apoyan este gobierno nacional simplemente son las personas o los grupos que están en contra de ir hacia donde va la corriente. Ese es el tema. Bueno, doctor, conclusión. Dio para debate esto, doctor. Y sí me gustaría extenderle la invitación para que investigáramos un poquito más sobre esta ley que está en el ministerio, que la está escribiendo el Ministerio de Vivienda, y debatir un poquito más sobre eso, ¿no le parece, doctor? Sí, sin lugar a duda quedo con la tarea y me comprometo la próxima semana a proponerles ese tema para que lo analicemos con más tino y rigor jurídico. Y para terminar, pues son 205 años de independencia. Yo los cuento desde el 7 de agosto de 1819, porque a mi manera de ver hay un error histórico en nuestra independencia. Muchas personas dicen, o la historia ha dicho, que el 20 de julio de 1810 se hizo la independencia o celebramos la independencia del Reino de España, y no es así, porque recordemos la patria boba y recordemos esos 9 años de incertidumbre política y jurídica en nuestra naciente república. Entonces, nosotros deberíamos celebrar el 7 de agosto como el Día de la Independencia,
Y desde ese punto de vista, tenemos 205 años de libertad, de independencia, para poder elegir, para poder determinar la ley que nos va a regular la vida de nuestra sociedad y de las personas que amamos, que somos los colombianos y nuestras familias. Y eso nos debería llevar a reflexionar frente a lo que estamos viviendo. En realidad estamos yendo por el rumbo adecuado. Realmente el gobierno y las personas que están gobernando, no pensemos solamente en Gustavo, pensemos en el gobierno nacional, en todos los ministros, si están tomando realmente decisiones trascendentales que realmente nos lleven a superar las necesidades que históricamente hemos tenido. Esa es mi reflexión de hoy y les deseo un feliz día y éxitos en todos los emprendimientos que tengan el día de hoy. Bueno, doctor, igualmente para usted, que pase un buen fin de semana. ¿Se va de paseo? No, señor. No, señor, porque el lunes 12 de agosto se vence mi término que tanto les he anunciado. Y es Sí. que no es poca cosa esa demanda de casación. No tengo pelo, pero me ha sacado canas. Y qué cosa tan complicada, qué cosa tan complicada. Entonces estamos en eso y me encanta estudiar derecho. Soy estudiante, sigo siendo estudiante y lo seguiré siendo mientras Dios me permita tener vida, porque todos los días se aprenden cosas. Entonces estamos en esa tarea titánica desafiante de poder lograr el problema a mí para esta demanda de casas. Bueno, doctor, muchísimas gracias y que pase un feliz día y un feliz fin de semana. Feliz día y feliz fin de semana para todos. Excelente. Excelente Igualmente. día.